Muy bien, hoy vamos a ver la NIC 38, que habla sobre los activos intangibles. En cuanto a los activos intangibles, vamos a conocer hoy la estructura de la norma. Vamos a ver, por ejemplo, el objetivo, el alcance, las definiciones, también la parte de reconocimiento y medición, los tipos de activos intangibles con vida útil finitas, los activos intangibles con vida útil infinita, las revelaciones que tienen que ir en los estados financieros y algunas que otras disposiciones de vigencia y transitorias. Primero que nada, vamos a ver que el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles, ¿verdad? Esta norma exige que las empresas procedan a reconocer un activo intangible si cumplen con ciertos criterios, que los vamos a ver más adelante. También esta norma especifica cómo determinar el valor en libros de los activos intangibles, la información que deben revelar también, y sobre todo también la información que debe haber en las notas de los estados financieros. En cuanto al alcance, esta norma debe ser aplicada para todas las empresas a proceder a contabilizar los activos intangibles, con excepciones de algunos casos de algunos tipos de activos intangibles, por ejemplo, activos intangibles que sean tratados con otra norma, activos financieros que va a tener su propia norma, que es la NIC 32, concesiones sobre minas o aquellos activos intangibles con un tratamiento específico, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos tipos de activos intangibles que no están incluidos en la NIC 38. Por ejemplo, activos intangibles mantenidos para la venta. Por ejemplo, hablemos de software contables. Ellos se van a ver por medio de inventario en la NIC 2. Activos de impuestos diferidos también tiene su norma. Arrendamiento, la NIC 17, así sucesivamente. Activos intangibles no corrientes que va a tener en la NIC 15, en la NIC 5, perdón. Ahora vamos a ver en cuanto a definiciones. ¿Qué es un activo intangible? Bueno, un activo intangible es aquel que es identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. También van a ver una parte en cuanto al desarrollo y la investigación de este activo. Por ejemplo, en el desarrollo significa que es la aplicación de los resultados de investigación, ¿verdad?, en el cual se están adquiriendo para ya sea su diseño o el plan o los métodos que están desarrollando para este activo. También en la parte de investigación tenemos el estudio original y de planificación, ¿verdad?, donde vamos a ver los procedimientos ya sean científicos o tecnológicos, etc. Después vamos a ver este otro que se llama valor específico para la entidad. Este valor presente es el del flujo de efectivo, o sea, que la empresa quiere o desea estimar un ingreso económico que va a ingresar a las arcas por utilizar este activo intangible. Sería como la parte del beneficio económico que va a adquirir la empresa a futuro. Después, en cuanto al reconocimiento y medición de los activos intangibles, es muy importante conocer qué debe ser objeto del conocimiento como activo si y solo si cumpla con la definición de un activo intangible, o sea, que sea de carácter no monetario sin apariencia física, como ya lo vimos, que sea probable recibir un beneficio económico futuro, que era lo que estábamos hablando anteriormente, y también que el costo del activo pueda ser medido en una forma fiable, ¿verdad? Y por último, que este activo sea controlable. Para que sea controlable tiene que haber un método para poder establecerlo y cómo irlo controlando con el paso del tiempo de la vida útil. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. La empresa debe evaluar la probabilidad de obtener beneficios a futuro utilizando hipótesis razonables y fundadas, ¿verdad? Esto quiere decir que de acuerdo al tiempo que estima de vida útil de ese activo y va a generar un beneficio futuro para la empresa tiene que recibir un ingreso de este activo y también irlo controlando a futuro. En cuanto precisamente al control, podemos obtener beneficios económicos futuros contenidos de un activo y registrar el exceso, o sea, el acceso restringido a terceros. Precisamente, si nosotros ya hemos adquirido un derecho legal sobre este activo, o sea, ya lo registramos en la propiedad intelectual del registro público. Aparte de eso, si ya tenemos conocimientos técnicos, lo podemos también registrar. Si tenemos conocimientos de mercado también, esto nos va a permitir tener un ingreso fijo a futuro, que nadie nos pueda robar las ideas o etcétera, y también nos va a permitir tener menores costos, ¿verdad? En cuanto a las fases de investigación y desarrollo que vimos anteriormente por encimita, la investigación no se procederá a reconocer un activo intangible surgido de una investigación, ¿verdad?, ya sea como activo intangible como tal para la entidad o un proyecto interno de activo intangible, si este no llega a definir la cualidad de un activo intangible como tal. O sea, con esto quiero decir que si en ese proceso de investigación el activo no se desarrolla, o sea, queda a medias y no se puede realizar como tal, entonces todos los costos incurridos en la parte de investigación debe reconocerse como un gasto en el periodo. De igual manera, en la fase de desarrollo, ¿verdad?, cuando un activo en la fase de desarrollo, ya sea interno o para la compañía como tal, si el activo por alguna razón
no termina de realizarse, también deben reconocerse todos los costos que incurrimos dentro de la fase de desarrollo y tienen que ir ingresados en el estado de resultados como un gasto. Precisamente, viendo un poco más a fondo lo que es el reconocimiento de un gasto, los desembolsos realizados como consecuencia de la adquisición o generación de un activo intangible deben reconocerse en el estado de resultados siempre que incurra a menos que. Esto quiere decir, por ejemplo, que si algún activo intangible en la fase de investigación o desarrollo no cumple el objetivo o no llega a considerarse como un activo intangible, todos los costos que incurra va a tener que registrarse en el estado de resultados como un gasto. En cuanto a la medición posterior al reconocimiento, vamos a tener algunos métodos para calcular todos los costos, que va a ser el costo total que está llevando a la adquisición del activo. Vamos a restarle la amortización acumulada, y ya más adelante vamos a ver un poco más lo que es la amortización de esos activos. Las pérdidas ya sea por deterioro o por alguna otra razón o por desapropiación del activo, también lo podemos restar al costo total. Esto nos va a dar un valor registrado en contabilidad. También vamos a tener un método de revaluación de activo en caso que lo necesitemos. Por ejemplo, vamos a tener el valor razonable del activo como tal, le vamos a restar la amortización acumulada, menos alguna pérdida que tuviese el activo, ¿verdad? Esto nos va a dar el valor registrado. Es importante también analizar que los incrementos afectan el superávit del activo en el caso de una revaluación, ¿verdad? Y este superávit debe trasladarse al estado de resultados de las utilidades retenidas para que así aparezca en los estados financieros todo lo que conllevó a una revaluación de un activo. Luego vamos a ver activos intangibles con vida útil indefinida, ¿verdad? La vida útil indefinida no significa que es infinita. Esto quiere decir, por ejemplo, un activo con vida útil indefinida, que si por ejemplo un logo de una empresa, este logotipo en algún momento también puede llegar a desapropiarse, a deshacerse. Entonces esto significa que también puede morir esa vida útil indefinida. Sin embargo, los activos con vida útil indefinida, estos no se amortizan porque no tienen un límite de tiempo. La vida útil se registra cada cierre de periodo y también existe un cambio de vida útil indefinida a infinita, si puede ser el caso, se va a ver por medio de otra NIC que va a ser la NIC 8. Estos son algunos ejemplos de activos intangibles con vida útil indefinida. Por ejemplo, aquí podemos tener logotipos, derechos de autor, imagen, derechos, por ejemplo, sobre libros, películas, canciones, etcétera, ¿verdad? Fórmulas médicas, conocimientos tecnológicos, diseños de planos, todos estos forman parte de una vida útil indefinida. Ahora vamos a ver los que tienen vida útil finita, ¿verdad? Que esta vida útil va a estar regida por una fecha de inicio y una fecha final, ¿verdad? Por eso es que vamos a poder medir cuál va a ser la vida útil. Estos sí se van a amortizar por el plazo determinado, que ya está establecido, por ejemplo. La vida útil se revisa cada mes y cierre de periodo y se amortizan por el método lineal. Ya vamos a ver un poco más a fondo esto. Estos son algunos ejemplos de activos intangibles con vida útil finita. Vamos a tener, por ejemplo, licencias de software, convenciones, seguros, patentes, derechos de transmisión de televisión o radio. Por ejemplo, las licencias de software, que son activos intangibles, si nosotros nos dedicamos a la venta de licencias de software, ya no se considerarían como activos intangibles por medio de la NIC que estamos viendo, sino que más bien se van a incluir por la NIC 2 de inventario, ¿verdad? Que era lo que hablaba el ejemplo anterior cuando vimos las excepciones. Ahora sí vamos a entrar un poco en la parte de amortización, ¿verdad? ¿Qué es la amortización y cómo podemos amortizar los activos intangibles? Bueno, la amortización es el importe amortizable del cual el elemento del activo propiamente, nosotros vamos a esperar cuál va a ser su vida útil o cuál va a ser el uso que le vamos a dar a lo largo del tiempo, ¿verdad? La amortización debe comenzar en cuanto el activo esté disponible para el uso. O sea, esto quiere decir cuando ya el activo ha pasado por todos los costos, ya sea por etapas de investigación o desarrollo, o todos los costos que adquiere el activo, hasta que ya está listo para ser utilizado. A partir de ahí debe comenzar a amortizarse. La amortización también debe suspenderse cuando el activo ya sea que se venda o se deteriore o se dé de baja. Si el control sobre los beneficios económicos a futuros se ha logrado por derecho legal, la vida útil también debe exceder el periodo cubierto. Eso quiere decir que si nosotros adquirimos un activo intangible por medio de derechos legales, tenemos que también controlarlo para saber cuál va a ser el costo a futuro.
Vamos a ver, por ejemplo, el método de amortización. El método de amortización es muy sencillo, solo es uno, que va a ser el método lineal, ¿verdad? El método de amortización utilizado debe reflejar el patrón de consumo, que era lo que les decía, para ir viendo cuánto nos va a durar este activo, ¿verdad? A lo largo del periodo de vida útil. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el método para calcular la amortización de vida útil, vamos a obtener el monto total, ¿verdad? Lo que nos costó el activo, entre la vida útil que le estamos asignando a ese activo. Por otro lado, también tenemos retiros y desapropiaciones. Los elementos de activos intangibles deben de darse de baja, por ejemplo, cuando son desapropiados o cuando la empresa decide determinar su vida útil, hasta ahí ya no va a seguir haciendo uso de ese activo, por ejemplo, o también lo puede vender, o puede también que el activo sufra algún daño, etcétera. Se puede desapropiar de ese activo. Cuando ya no se esperen beneficios económicos a futuro del mismo por su utilización o liquidación posterior también. Este aspecto es muy importante, que las pérdidas o ganancias por la depreciación equivalente a la diferencia entre el valor de la venta del activo y el valor en libros del activo como tal, tales cantidades deben ser consideradas como un gasto o un ingreso en el estado de resultados. Esto quiere decir que de ahí lo importante también, cuando vimos al principio, de las notas en los estados financieros. Todo hecho relevante que ocurra en el retiro o desapropiación de un activo intangible debe también llevar sus notas en los estados financieros. Precisamente, la información a revelar en los estados financieros debe darse a cada activo por separado, o sea, distinguiendo los activos cada uno de cuáles son y cuáles la empresa ha adquirido. Por ejemplo, también tienen que revelar en los estados financieros la vida útil de cada activo, los porcentajes de amortización o el método de amortización que se está utilizando, generalmente, como les decía, es el método lineal, también el valor en libros brutos y la amortización acumulada. Esto se lo vamos a ir llevando conforme pase el tiempo. El rubro del estado de resultados, ¿verdad? El que está incluido en la amortización practicada en los activos intangibles. Esto quiere decir que en todos los estados de resultados tiene que indicar cuál es el monto total de la amortización acumulada por cada activo intangible. A manera de resumen, los activos intangibles tienen que ser con las siguientes características. Lo primero es que cumpla con la definición de activo intangible, ¿verdad? Que no sea monetario, que no sea apariencia física. Seguidamente, los costos totales del activo tienen que ser medibles y fiables, o sea, tenemos que saber en cuenta cuánto es el costo total del activo. A partir de que el activo está listo para ser utilizado, a partir de ahí ya se puede generar un gasto, ¿verdad? Por mantenimiento de activo, etcétera, etcétera. Y también que los activos tienen que ser amortizables, ¿verdad? Dependiendo de la vida útil. Y por último, que los activos van a ser controlables, los activos intangibles van a ser controlables. Eso sería, en resumen, la NIC 38, que tiene que ver con activos intangibles.